Amados hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Sean todos cordialmente bienvenidos a este culto de acción de gracias de la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Estamos muy contentos de que nos acompañen, de que juntos podamos reunirnos de esta manera de videoconferencia a través de las redes sociales en este culto que elevamos a nuestro Dios. Queremos adorarle, queremos exaltar su santo nombre y es muy grato para nosotros saber que usted está ahí, que nos está acompañando domingo a domingo y que la palabra de Dios ha bendecido su vida. Mientras usted se conecta en esta transmisión, voy a recordarle las actividades que tenemos como iglesia para esta semana. Partiendo fundamentalmente con el día miércoles, donde tenemos nuestro culto de oración. Este culto que hacemos a través de la plataforma Zoom y a la cual usted puede ser partícipe y ser gratamente bienvenido si usted quiere orar con nosotros. ¿Cómo lo puede hacer? Es muy fácil. Usted debe enviarme un correo a mi dirección personal, ccontador2007@gmail.com, ccontador2007@gmail.com, y ponerme ahí en ese mail: pastor, yo quiero ser parte del culto de los días viernes. Y como este empieza a las 8 de la tarde, 5 minutos antes, le va a llegar ahí a su correo el link con la invitación a Zoom. Así que, por supuesto, cordialmente bienvenido y sea parte de nuestros cultos de oración, donde vamos a interceder por nuestro país. Estamos preocupados por lo que está pasando. Estamos preocupados por lo que pasa en nuestra ciudad, que continúa en cuarentena. Estamos orando por ello, estamos pidiendo sabiduría para nuestras autoridades, intercediendo por nuestras necesidades, necesidades de salud, necesidades de trabajo, en fin, lo que sea, ahí estamos orando. Así que si usted tiene una petición, la puede hacer a través del muro de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o a través de los comentarios en el canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó. El día viernes nos juntamos a estudiar la Sagrada Escritura. Tenemos un culto de estudio bíblico. Oramos en la primera parte y después estamos trabajando en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos estudiando esta magnífica carta doctrinal y lo hacemos a través del libro del autor Timothy Keller, Romanos para ti. Así que si usted quiere participar con nosotros, pues lo hacemos vía Zoom, el mismo procedimiento, un correo a ccontador2007@gmail.com, me coloca ahí: pastor, yo quiero ser parte del estudio bíblico, y le va a llegar el texto digital para que usted lo tenga y estudie con nosotros, y además 5 minutos antes de las 20 horas, 5 minutos antes de las 8 de la tarde, usted va a recibir el link donde puede ser parte de este culto. Los días sábados la iglesia ora. Nos ponemos en una cadena de oración a interceder por vuestras necesidades, por nuestras necesidades. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Nuestros hermanos se han integrado, se han colocado a través del WhatsApp de la iglesia en orar. Así que ahí van a estar puestas sus peticiones delante del trono de la gracia del Señor. También en la tarde, a las 4 de la tarde, nuestras hermanas comienzan su reunión del departamento femenino. Y a las 4:30 nuestros jóvenes también se reúnen en su departamento de jóvenes. Ambos lo hacen a través de la plataforma Zoom. El domingo, a las 10 de la mañana, tenemos nuestro programa radial, La Hora de la Reforma. Un lugar donde estudiamos la Sagrada Escritura, estamos estudiando la ley de Dios, la ley moral de Dios, y compartimos con todos ustedes. Y usted también puede participar, puede ser parte de este programa radial de 3 maneras. Primero, si usted está en Curicó, la señal de la Radio Vida llega bien, usted sintoniza el 103.7 del dial FM y ahí va a escuchar el programa de nuestra iglesia. También lo puede hacer en la página de Radio Vida, www.radiovidacuricó.cl, ahí coloca señal en vivo, puede colocar el streaming y vernos ahí, o puede escuchar la señal. O a través de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, ahí puede estar la hermana Elisa Molina, nuestro pastor Molina, y quien les habla, compartiendo el mensaje del Señor. Y a las 7 de la tarde nos volvemos a reunir en otro culto de acción de gracias. Esas son nuestras actividades a las cuales usted está cordialmente invitado. Vamos a comenzar nuestro culto de acción de gracias invocando la presencia del Señor a través de la lectura del Salmo 95. Dice así la palabra de nuestro Dios: vengan y con alegría aclamemos al Señor,
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Grande es el Señor nuestro Dios, grande Rey, Él es sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan y rindámosle adoración, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. El Señor es nuestro Dios y somos el pueblo de su prado, somos ovejas de su mano. Si hoy escuchan ustedes su voz, no endurezcan su corazón. Te invito a que tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Señor, para adorar y bendecir tu santo nombre. Queremos, Señor, que haya una real concordancia entre lo que pensamos, lo que nuestras palabras dicen y nuestro corazón siente y quiere expresar. Queremos adorarte, queremos exaltar su nombre, queremos proclamar tu grandeza, tu soberanía y tu poder. Y para ello, Señor, necesitamos que nuestros labios sean santificados por tu palabra. Que tú, Señor, y tu Santo Espíritu sea el que tome control de todo lo que va a suceder en este culto. Que nuestras oraciones sean gratas delante de ti, que nuestra alabanza llegue a tu trono de gracia. Que tu palabra, Señor, grave profundamente en nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestra vida. Que sea Él que prepare nuestra mente y nuestra alma para recibir esta palabra. Y que tú nos ayudes, Señor, a que a través de la voluntad, tú, Señor, nos permitas poner en obra cada una de esas enseñanzas. Señor, ponemos nuestros pecados delante de ti, te hemos fallado, hemos transgredido tu ley, hemos pasado los límites que tú has puesto, te hemos desobedecido y queremos pedirte, Señor, que tú nos perdones y nos ayudes para ser cada día mejores hijos tuyos. Este culto es para ti, tú eres el único que debe ser entronado, tú eres el único que debe ser coronado y exaltado y queremos pedirte que este culto pueda ser grato delante de tus ojos. Por Cristo el Señor. Amén. Vamos a una alabanza, le invitamos a que adore al Señor junto con nosotros y después volvemos al mensaje para esta tarde. Hermoso Dios, tu majestad dejaste atrás, extiendes tu amor para salvar, luz traes en la oscuridad, oh, oh, oh. Rey Redentor, sacrificaste tu honor. Pese a mi orgullo y perdición, me abrazas con tu infinito amor. Oh, 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 oh. Y yo vengo a postrarme ante tus pies. Tu gracia inunda todo mi ser. Nada se iguala a tu amor que arde en mi ser. Yeah. Mi Salvador, aliento de mi corazón. Alumbras mi senda con tu voz, por siempre me humillo ante tu amor. Oh, oh, oh. Y yo vengo a postrarme ante tus pies. Tu gracia inunda todo mi ser. Nada se iguala a tu amor que arde en mi ser.
soy, con todo mi ser, yo te amo. Toma, Dios, todo lo que soy, con todo mi ser, yo te adoro. Toma, Dios, todo lo que soy, con todo mi ser, yo te amo. Toma, Dios, todo lo que soy, con todo mi ser, yo te adoro. Vengo a postrarme ante tus pies. Tu gracia inunda todo mi ser. Nada se iguala a tu amor, tu amor. Hemos alabado al Señor, hemos glorificado su santo nombre y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios para nuestra vida. El mensaje del día de hoy lleva por título Cuando la adoración es real. Y el pasaje bíblico que vamos a exponer, que voy a exponer el día de hoy, se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 24. Un muy conocido versículo, un pequeño versículo que trae una gran verdad para nuestra vida. Por mientras usted lo busca y a modo de introducción, decir que la semana pasada estuvimos trabajando cómo remover, cómo sacar esos ídolos que se habían enquistado en nuestro corazón, que pueden estar presentes inclusive en los hijos del Señor y que empiezan a competir con Dios para tener la supremacía en nuestra vida. Estos ídolos son cualquier cosa, cualquier elemento que se ponga en el lugar que solo le pertenece a Dios. Empiezan a competir con Dios, empiezan a sacar nuestro amor por Dios y comenzamos después a vivir una vida eclesiástica, una vida como creyente al Señor que tiene una dualidad. Comienza a ser una vida de hipócritas, como se les dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Una vida que con un pensamiento, con una mente o con unos labios expresa amor a Dios, sin embargo en su corazón esta palabra de Dios no ha logrado inundar y generar un cambio de conducta. En esta misma línea hoy día vamos a conversar sobre la verdadera adoración. Cuando la adoración es real, cuando la adoración es genuina, cuando esta adoración que el pueblo de Dios hace llega a la presencia y al trono de Dios y es mirada gratamente por sus ojos. Y la enseñanza aquí la obtenemos de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un hecho muy importante. Esto no quiere decir que solo lo que Jesús ha expresado en la Sagrada Escritura es verdad, que lo demás en la Sagrada Escritura no vale la pena, porque la misma Biblia dice que toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, cuando nos encontramos con un trozo de la Sagrada Escritura donde se registra lo que el Señor ha dicho, lo que nuestro Salvador ha dicho, donde nuestro Señor Jesucristo ha expresado, por supuesto que nuestros ojos fijan la atención ahí, el peso de esa palabra grava más profundamente a nuestros corazones. Por eso es que los invito a que leamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, el versículo 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Dios nos ha creado, Dios nos ha hecho para un propósito eterno, para un propósito sublime, el cual es adorar y entregarle toda la gloria que solo Dios se merece. Dios nos ha creado para que podamos saborear su grandeza y poder experimentar en nuestras vidas su presencia y de esta manera poder expresar en amor y en gratitud su gloria.
Hay muchos otros propósitos secundarios en la vida del creyente que podríamos pasar horas y horas hablando. Sin embargo, es la adoración la parte sublime, la parte máxima, el compromiso máximo, la tarea máxima que vamos a tener incluso allá en el reino de los cielos, adorando y bendiciendo su santo nombre. Atribuirle la gloria y la adoración de su santísimo nombre. Él nos ha hecho, nos ha creado de la nada. Él nos ha formado para que expresemos con nuestras bocas, con nuestra mente, con nuestro corazón, el amor que tenemos por Él. Hemos sido transformados, hemos pasado de muerte a vida, de la nada hemos sido ovejas suyas, pueblo de su prado. Él es el que nos habló, Él es quien nos dio vida y nos trajo a este mundo. Él es el quien nos ha hecho nacer de nuevo. Y aún más, cuando no merecíamos nada, hemos sido elegidos con el propósito eterno de llevarnos a su gloria. Nosotros somos los adoradores. Somos los escogidos de Dios que debemos darle la gloria debida a su nombre. Ante el trono de su gracia, nuestro trabajo eterno cuando estemos en los cielos será una adoración constante a nuestro Dios. Nuestra comunión allá con nuestros hermanos será perfecta. Seguiremos haciendo los trabajos y las tareas que Dios asigna a nuestra vida, pero el propósito principal, así como en la tierra, en el cielo, será exaltar, será entregarle la gloria debida a su nombre. Este será nuestro enfoque eterno, allá en el cielo como aquí en la tierra. Por eso es tan importante nuestra adoración. Por eso es que tengamos una adoración genuina, una adoración que sea real y que sea grata ante los ojos de Dios. Muchos basan su adoración a través de rituales o basan su adoración a través de emociones. Y eso por sí solo es como si una batería que está muerta, que trata de levantar un auto en una fría mañana. No hace nada, no tiene poder, no genera nada en este vehículo. De esta manera, una adoración solo basada en emociones o solo basada en la cosa mental, en el pensamiento, no es grata delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo real énfasis en explicar cuál era la adoración. ¿Cuál es la adoración correcta? Por eso, la adoración correcta siempre se va a basar en una teología correcta. No puede haber una iglesia que adore al Señor de manera correcta si su doctrina es errada, si su teología se basa en fundamentos humanos y no en la palabra de Dios. De igual manera, una iglesia que solo tiene una doctrina puesta en su mente se transforma en una ortodoxia muerta que no ha impregnado el corazón y no ha transformado su voluntad. Ambos extremos son malos y nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar en este versículo cuál es la adoración que Él espera, que Él ordena, que Él establece, con la cual debemos adorar su santo nombre. No habla solamente de sinceridad. Algunos adoradores son sinceros, pero están sinceramente fuera de la sintonía de Dios. Algunos son genuinos, pero tienen conceptos cerrados. Por eso es que esa adoración no puede ser grata delante de Dios. No puede mi boca decir que le ama si mi mente está puesta en otro lugar. No puede decir mi boca que adora a Dios, que exalta a Dios como soberano rey, si mi vida es un continuo de desobediencia ante Dios. Es así. Debe haber una congruencia entre nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Es así como debemos adorar a Dios, y este es el punto que nuestro Señor Jesucristo está enfatizando en este versículo. Cuando contemplamos el contexto más amplio del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a esta mujer samaritana, esta mujer que necesitaba del poder de Dios, esta mujer que es transformada luego que Dios toca su vida, y le habla claramente que la adoración no tiene que ver con un lugar físico.
Le dice que va a llegar el momento en que no van a adorar ni en este monte ni en otro. No es importante el lugar físico de la adoración. Durante la historia del pueblo cristiano, el pueblo del Señor ha adorado en distintos lugares, en catacumbas subterráneas en Roma. Ha estado adorando en la isla de Patmos, que no era una isla paradisíaca, era un lugar de cárcel, de trabajo forzoso, donde Juan pasó sus últimos días y donde recibió la bendición de Dios de revelarle el libro de Apocalipsis. El pueblo de Dios ha adorado en una hermosa catedral e incluso en aquellas catedrales donde eran llevados para ser colocados en una estaca para morir como mártires. El pueblo de Dios ha adorado en salones, por ejemplo, del Mayflower, en un almacén, en un lugar abierto, en un lugar cerrado. Miles de lugares han servido para adorar a Dios. Lo que es más importante, según nuestro Señor Jesucristo, es a quién adoras y cómo le adoras. Este es el enfoque cuando miramos este versículo. Y quiero entregarte 3 proposiciones o 3 enunciados que pueden ser sacados de este versículo. El primero de ellos es quién es el objeto de nuestra adoración. Así parte, Dios es espíritu. El segundo lugar es ¿qué es la adoración? Y la tercera propuesta que quiero entregarte en esta tarde ya es ¿cuál es y cómo debe ser esta adoración? Vamos al primer punto de la Sagrada Escritura. Leo nuevamente el versículo 24. Dios es espíritu. ¿A quién adoramos? En este versículo esboza claramente que el quién de la adoración es Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo, Dios es espíritu. Y ojo que esa palabra tiene un concepto muy interesante. Comienza afirmando la grandeza de Dios, lo asombroso que es Dios, la trascendencia de Dios. Dice que Dios es espíritu. Antes de empezar a expandir esto de la grandeza y la importancia de nuestra adoración, quiero dejar este concepto claro. Nunca tu adoración va a exceder al concepto o al conocimiento que tú tengas de Dios. Si tu concepto de Dios es vago y es pequeño, tu adoración va a ser vaga y pequeña. Si tú tienes un alto concepto de Dios, un alto conocimiento de quién es Dios, así también va a ser tu adoración. Dios es espíritu. Esto es para decirnos que Dios es total y absolutamente distinto a nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo físico, por lo tanto tenemos limitaciones. No podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo, no podemos estar en ningún otro lugar. Somos finitos, somos limitados, tenemos una fuerza limitada, tenemos un vigor limitado, nos enfermamos, envejecemos. Eso nos pasa a nosotros por este cuerpo que tenemos. Sin embargo, Dios no es así. Él es espíritu, no tiene estas limitaciones. Hermanos queridos, lo que quiero expresar en estos versículos y lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere realizar en esta frase, Dios es espíritu, es que Él es distinto a nosotros. Su naturaleza, lo esencial de Dios es distinto, se opone a lo físico. Este es el énfasis que Jesús, y fíjense que en el griego original, la palabra espíritu va en primer lugar. La sintaxis griega, cuando alguien quiere poner real énfasis en algo, la primera palabra de la oración es la importante. Y en el original, la palabra espíritu va al inicio. Si tú quieres ser un verdadero adorador de Dios, debes entender que Dios es santo, a diferencia de nosotros que somos pecadores. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero somos extremadamente distintos a Él en todo, en nuestra esencia, en todo. ¿Y qué significa que Dios sea espíritu? Déjame nombrarte algunas cosas. Primero, Dios es invisible.
Si vamos a conocer a Dios, lo tenemos que hacer no con nuestros ojos físicos, lo tenemos que hacer por fe. Puedes pasar toda tu vida mirando con tus ojos físicos el universo y no vas a ver a Dios porque Dios es invisible. Su naturaleza espiritual lo hace invisible. Si alguien alguna vez te dice que ha visto a Dios físicamente, ese es un mentiroso, es falso, porque la palabra de Dios nos habla que Él es invisible. Si vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 15, nos encontramos con esta palabra del apóstol Pablo. Él, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eso es, Dios es invisible. Y en Juan, capítulo 1, versículo 18, Juan, capítulo 1, versículo 18, nos dice, a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Nadie lo ha visto jamás. Primera de Timoteo, sigo enfatizando este tema. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Él es el único que es inmortal y que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno o eterno. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Ese es el Dios que adoramos. Es un Dios invisible. No lo puedes ver. Tienes que verlo a través de la fe. En segundo lugar, Dios es omnipresente. Tú y yo, como tenemos un cuerpo físico, no podemos estar en dos lugares. Si tú estás en la iglesia, no puedes estar en tu casa, o viceversa. Si tú no estás en tu casa, si tú estás en tu casa, no puedes estar en la iglesia. Pero Dios es espíritu. Dios está presente en todas partes. No hay limitaciones para su presencia. Si Dios poseyera un cuerpo, tendría esas limitaciones. No podría estar en todas partes. Dios estará con cada uno de nosotros. Cuando salgamos, Él nos acompañará. Él va a ir delante de nosotros, Él va detrás de nosotros. Él está sobre nosotros y en nosotros. Él está en todas partes. Es tanto así que el rey David lo expresa de una manera formidable en el Salmo 139. Te invito a que vayas conmigo al Salmo 139. Y en el Salmo 139, los versículos 7 en adelante nos dice así: ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Fíjese, en ninguna parte podemos huir de la presencia de Dios. Jonás trató de huir de la presencia de Dios, pero Dios estaba ahí, estaba en todas partes que él fuera. Dios lo iba a estar ahí esperando. Dios estaba en el barco que tomó Jonás. Dios estaba en la tormenta que atacó ese barco. Dios estaba en el fondo, en el mar, en el gran pez, y cuando éste lo expulsó, lo vomitó a tierra seca, Dios estaba allí en esa tierra esperándolo. Cuando anduvo por la ciudad de Nínive, Dios ya estaba ahí tocando los corazones de ese pueblo para el arrepentimiento. Dios estaba ahí. No había lugar donde Jonás pudiera ir y escapar de la presencia de Dios. Es así como lo dice el rey David en este salmo. Porque Dios Espíritu no solo es invisible, sino también es omnipresente. En tercer lugar, Dios es indivisible. Lo que quiere decir que Dios yo no lo puedo dividir en porciones. Dios donde está en plenitud. La plenitud de Dios está presente en todas partes. Si Dios tuviera un cuerpo físico, hipotéticamente hablando, yo podría tomar su mano y ponerlo en un lugar. Yo podría poner sus ojos en otro lugar. Podría poner su brazo en una región, sus oídos en otra región. Pero Dios, en donde está en plenitud.
Dios está igualmente presente en todo lugar. Está presente hoy aquí, está presente en tu casa, está presente en Chile, está presente en Estados Unidos, en todos lados está presente. Y en todos esos lugares Dios está ahí en plenitud. No hay grados diferenciales de su presencia. No hay variaciones en esa presencia. Sin embargo, Dios se ha dado a conocer de distinta manera en distintos lugares. En todo lugar donde se abra la Sagrada Escritura, donde se predique las Sagradas Escrituras, Dios se va a dar a conocer con más poder, con más fuerza. Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios está ahí. Y la diferencia no está en la plenitud de su presencia, sino como Él ha decidido darse a conocer en distintos lugares. Dios está presente en un paradero de bus. Dios está presente en un mall. Dios está presente en una iglesia. Pero su forma que ha elegido de darse a conocer es a través de su palabra. Dios se dio a conocer más a través de los profetas, pero cada centímetro cuadrado en todo el universo, Dios está presente con toda su plenitud, con todos sus atributos, con todo su carácter. Este es el Dios al quien adoramos. Este es el Dios que dice Juan capítulo 4, debemos adorar. Y ciertamente esta adoración, según lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, es hacia el Padre. Lo vemos claramente así. La alabanza, la adoración es hacia Dios Padre. ¿Cómo lo podemos saber? Veamos el versículo 23, que anticipa esto. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que le adoren tales adoradores. La alabanza en este lugar es entregada al Padre. Pero es cierto, la adoración es a la Trinidad. Pero en las Sagradas Escrituras vemos cómo esta adoración es dirigida hacia el Padre. Y fíjense que en este versículo habla de verdaderos adoradores. Por lo tanto, yo puedo entender y debo entender que existen falsos adoradores. Hay aquellos que lo adoran y le dan la gloria como el único y verdadero Dios, pero hay otros que son simplemente actores. Y la palabra que en el Nuevo Testamento es traducida del griego que significa actor es hipócrita. Porque un hipócrita representa algo que no es. Por lo tanto, hay personas que adoran al Señor actuando, no haciendo lo que realmente su corazón dice. Por lo que la misma palabra dice que viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué son los que realmente el Padre busca que le adoren? La adoración se dirige al Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. Fíjense cómo la Trinidad funciona. Nuestra adoración se dirige al Padre, pero esa adoración puede llegar porque es el Hijo el que nos abre un camino para llegar al Padre. Fue el Hijo el que derribó el velo del templo que separaba a los hombres de la presencia de Dios. Hoy ese velo no existe. Tenemos entrada a la presencia de Dios a través de la obra de Jesucristo el Señor, de su obra redentora. Pero además es el Espíritu Santo el que nos lleva a su trono de gracia, que nos convence de nuestro pecado y que nos ayuda a arrepentirnos y obra arrepentimiento en nosotros para que podamos confesar a Jesucristo y de esa manera llegar a ser hijos de Dios. La Trinidad es adorada. El Hijo es adorado por la obra que ha hecho en proporcionarnos este camino al Padre. Pero esto lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo. Por su obra iluminadora, por su obra de enseñanza en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que hace real a Dios en nuestra vida, a Jesucristo en nuestra vida. Pero algunos me dirán, pastor, pero en la Biblia hay versículos que hablan claramente de la mano de Dios, de los ojos de Dios, del brazo de Dios. Pero hermano querido, estas son solo unos elementos retóricos, unas figuras retóricas antropomórficas.
Ese es el término teológico para explicar. Dios nos quiere expresar su grandeza, su omnipotencia, sus características a través de elementos que nosotros podamos entender. Él nos muestra a través de elementos que para nosotros son comunes para enseñarnos. Y de esta manera Dios nos está hablando que está en todas partes a través que sus ojos miran en todas partes. Pero eso no significa que Dios tenga ojos. Ya vimos claramente que Dios es espíritu. Sus ojos, para usar esta figura retórica, están en todas partes. Y no solo miran a través de todo. Es capaz de escudriñar hasta lo profundo de nuestro corazón. Su brazo, su mano quiere mostrar su poderío, su omnipotencia. Él lo ha hecho así. Está en todos los lugares y tiene poder para hacerlo todo. Sus oídos están atentos incluso a escuchar hasta sus hijos más débiles cuando en su debilidad, en su flaqueza, elevan su plegaria a Dios. Eso es así. Es nuestro Señor Jesucristo en este versículo explicándonos cuál es la adoración y cómo es el Padre. Dios es espíritu, nosotros no. Dios es invisible, nosotros no. Dios es omnipresente, nosotros no. Dios es indivisible, nosotros no. Todo esto es real, incluso antes que Adán pecara en el huerto del Edén. Por eso es que es tan importante, porque tu conocimiento de Dios va a poder expresar una doxología correcta o incorrecta delante de Dios. Vamos al segundo punto, ya hemos visto el quién. Ahora veamos qué es la adoración. El quién ya lo hemos visto, el quién es Dios. Dios es celoso y no compartirá su gloria con nadie. Solo Él merece todo el honor. Por eso es que ahora nuestro Señor Jesucristo, cuando ha expresado el objeto de nuestra adoración, a quién es dirigida nuestra adoración, nos dice ahora qué es la adoración. Dios es espíritu y es necesario, dice la Reina Valera contemporánea, según lo que yo leí, o por ejemplo la Biblia de las Américas, deben adorar. Debe existir una respuesta de esta criatura suya ante estas características y atributos sublimes de Dios. Debe haber una respuesta y esa respuesta es la adoración. No nos podemos quedar paralizados frente a Dios desde el punto de vista de la adoración, su grandeza, sus atributos, su poderío, sus características, su esencia, deben llevar a nuestro corazón y a nuestra mente a adorarle. La grandeza de Dios se manifiesta a través de la enseñanza de su palabra y nuestro corazón debería estar desplazándose hoy día, ya escuchando esta parte de la palabra de Dios, esta exposición de la palabra de Dios, ya nuestros corazones deberían saltar dentro de nosotros para adorar y bendecir su santo nombre. Dios requiere este tipo de adoración. En inglés, la palabra adoración se pronunciaba en el inglés antiguo como dos palabras, worship y ship. Hoy día es una sola, worship. Pero en el inglés antiguo eran dos palabras. Y significaba reconocer el valor del objeto de la adoración. Por lo tanto, solo tiene sentido esta adoración cuando comprendes el real valor que el objeto adorado tiene. En este caso, al Dios maravilloso que adoramos. Solo podrás tener una mayor adoración a Dios cuando percibas realmente el valor que Dios tiene. De esta manera, si tu percepción de Dios es baja y limitada, tendrás una adoración baja y limitada. Pero si tienes un Dios asombroso, tendrás una adoración sublime que llegue frente al trono de Dios, frente a sus plantas. Cuando se traduce una palabra de un idioma a otro, se empiezan a perder algunos conceptos que hacen importante entender la palabra en el original. El Nuevo Testamento, el idioma que está escrito, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, está escrito en griego. Y en griego la palabra es traducida como adoración son dos. Es un verbo y una preposición, un prefijo que está antes del verbo. El verbo que se usa aquí en griego es kunrio.
que significa besar. Significa sentir amor y expresar amor. Y la preposición, el prefijo que está puesto antes es pros, que significa literalmente cara a cara. Estas dos palabras que tienen esta gran riqueza teológica en griego se usan para describir la relación que hubo con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo antes, en la eternidad pasada, cuando no existía nada. Expresaban su amor mutuo uno por el otro. Por lo tanto, la adoración significa que tanto experimentar como sentir amor, pero también implica expresar y comunicar el amor por Él. ¿Cuál es el mandamiento número 1? ¿Lo recuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la forma de decir, desde lo más alto de nuestra cabeza hasta lo más bajo de nuestros pies, cada centímetro, cada gramo de nuestro ser, cada fibra íntima de nosotros, lo máximo que tiene en expresión de amor es para con Dios. Esa es la verdadera adoración. No podemos amar a nada más que a Dios, no podemos amar a nadie más en este mundo como el amor que expresamos a Dios. Y eso nuestro Señor Jesucristo lo expresó claramente en Lucas, capítulo 14. Te invito a que vayas a Lucas, capítulo 14, el versículo 26. Dice, si alguno viene a mí y no renuncia, Reina Valera contemporánea, Reina Valera 60, no aborrece a su padre y a su madre, ni a su mujer ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nuestro Señor Jesucristo ha puesto el estándar. Dios debe ser lo primero en tu vida. Él debe ser lo más importante. Todo lo demás debe ocupar un plano secundario en tu vida. El amor de Dios debe ser supremo. Más que tus negocios, más que tu trabajo, más que tu pensamiento, más que tu familia, más que tu propia vida. Solo así puedes adorar a Dios de la forma que Él lo requiere, que Él lo exige. Esto no es poner una lista a principios de año de los propósitos para esto. Es que cada fibra de tu corazón, cada parte de tu ser, entienda, Dios es lo más importante en nuestra vida. Y implicar esta adoración y entender esta adoración, y para poder ser adoradores en verdad, tenemos que tener algunas características. La primera de ellas es la sumisión. No hay adoradores verdaderos orgullosos. No puede haber una adoración real en corazones orgullosos. Todos los hombres y las mujeres, no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer que se haya creado a sí mismo para ponerse delante de Dios y adorarle. Esto es solo un propósito de Dios. Por lo tanto, debemos venir ante Él y arrodillarnos ante Él en nuestros corazones, ante su presencia. No es algo físico, porque lo que importa aquí es el corazón. Ya sea que lo hagamos físicamente o no, lo más importante es lo que hay en tu alma. Debe haber una autohumillación, debe haber una muerte a uno mismo, una negación de nosotros mismos. La sumisión comienza cuando nos humillamos de la presencia de Dios y nos damos cuenta que somos nada y que Él lo es todo. No es que somos un poquito y Él lo es todo. Porque si decimos que somos un poquito, todavía hay orgullo en nuestro corazón. Todavía andamos como pavos reales, meneándonos por ahí. No somos nada. No merecemos absolutamente nada de parte de Dios. En segundo lugar, debe haber magnificencia. A medida que bajamos en nuestra percepción de nosotros mismos, ponemos más en alto a Dios. Eso es lo que dice el Salmo 118, versículo 5. Salmo 118, versículo 5. Te invito a que puedas buscar en tu Biblia este versículo. En medio de la angustia clamé al Señor y Él me libró. Y dice que Él se gloría por sobre las naciones. Él está por sobre todo. No puedo poner a Dios lo suficientemente alto. Yo
no estoy lo suficientemente bajo. En tercer lugar, celebración. Hay un regocijo en el corazón de los adoradores. Mientras nos gloriamos en Dios y en su bondad, en su gracia, soberanía y santidad, mientras contemplamos sus perfecciones, todo lo que Él es, todo lo que Él provoca en nosotros es regocijo. Hay gozo en nuestros corazones, hay gozo en los corazones de los adoradores. Salmo 95, versículo 1. Vengan y con alegría aclamemos al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Salmo 100, versículo 1, 2. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. No hay adoradores tristes. Los adoradores genuinos están alegres por lo que Dios es y por lo que ha hecho en sus vidas. En cuarto lugar, una palabra un poco rara, difícil. Trepidación. ¿Qué significa esto? Temblar delante de la presencia de Dios. No solo por el regocijo, sino porque hay reverencia. Es decir, nos tomamos en serio a Dios. No trivializamos las cosas de Dios. Respetamos demasiado a Dios. Existe temor de Dios en nuestros corazones. Somos como Moisés cuando va acercándose a la zarza ardiente. Reconoce que el lugar que está pisando es tierra santa. Así es como adoramos a Dios. Así es cuando entendemos la adoración. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Salmo 99, versículo 1. El Señor reina, los pueblos tiemblan, el Señor está sobre el trono en sus querubines, la tierra se conmueve. Es así, eso es trepidación. Y en quinto lugar, aprecio. Aquí la idea es acción de gracia. Nuestra adoración siempre debe ver acompañada de acción de gracia. No vinimos a recibir, venimos a darle la gloria al Señor. Es cierto, cada vez que le damos la gloria al Señor, cada vez que invocamos su nombre, cada vez que exaltamos su nombre, recibimos bendiciones. Pero no es porque las vinimos a buscar, es porque vinimos a dar. Permítanme recordarles esto, mis hermanos y hermanas queridas. Todos nos merecemos el infierno. Todos nos merecemos el infierno. Tenemos un concepto errado de nosotros mismos, pero lo único que merecemos es la ira de Dios. Pero Él, a través de su misericordia y su gracia, nos ha llevado a que entendamos que hoy día nuestro destino final es el cielo, solo por su misericordia. Leo el Salmo 100, versículo 4. Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acciones de gracia. Alabémosle, bendigamos su nombre. Eso es adoración. Y en tercer lugar, ¿cómo debe ser esta adoración? Versículo 24. Y los que le adoran, lo hagan en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Por favor, note que la palabra es deben. Esta palabra es una obligación. Es un impuesto por Dios, es una verdad, es un elemento que ha sido puesto, mandatado por Dios. Estos dos prerequisitos, espíritu y verdad, deben estar en una adoración genuina. De lo contrario, esta adoración no va a llegar delante del trono del Señor. Dios no recibe todo. La única adoración que Él recibe es la que contiene espíritu y verdad. Y espíritu, fíjese que aquí sale claramente en minúscula. La E está en minúscula y no es un error ortográfico de la edición bíblica, porque ese espíritu implica nuestra esencia, nuestro ser. No es el Espíritu Santo, es nuestra esencia humana. Es sinónimo de corazón, de alma, de nuestro ser más íntimo. Esto nos dice que nuestra adoración debe ser intensamente interna en nuestros corazones, que involucra nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Todo lo que somos por dentro, todo nuestro ser, involucra esta adoración.
Nuestra adoración comienza en nuestra mente. Ahí es donde comienza. Es ahí. Es lo que sabemos de Dios. Luego impacta nuestras emociones. Cómo sentimos y expresamos el amor a Dios. Y en tercer lugar, nuestra voluntad. Nuestro cuerpo puede estar en la iglesia, pero nuestra mente muchas veces no está. Y nuestro Señor Jesucristo encaró a los fariseos de esta manera. Vaya junto conmigo al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jesús respondió: hipócritas. ¿Se acuerdan lo que significaba hipócrita? Actores. Bien profetizó ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. La adoración genuina requiere que nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestro ser más íntimo sea auténtico ante Dios, inmerso en Dios y receptivo a lo que Dios nos quiere decir. El otro aspecto mencionado por nuestro Señor Jesucristo tiene que ver y es verdad. Pero aquí se refiere a la enseñanza bíblica, hermanos amados, a la verdad de la doctrina, a la sana doctrina, al evangelio, a la ley de Dios, a lo enseñado por los apóstoles. Se refiere al registro escrito de la palabra de Dios. Por favor, hermano mío, entienda esto. Podemos ser sinceros en nuestro espíritu, pero si no lo hacemos en la verdad de su palabra, no hay adoración. No hay una adoración genuina. Así como puedes conocer la verdad, pero si tu ser no está comprometido, simplemente tienes una ortodoxia muerta. Entonces, ¿cuál es la verdadera adoración? ¿De dónde nace la verdadera adoración? Nace de la palabra de Dios, no de la música. La música estimula a adorar a Dios. Pero la adoración nace de la palabra de Dios, de la letra. Hermano querido, si no existe ni música cristiana ni música, es la letra la que hace diferencia. Y la única letra que es digna de cantar es aquella que está basada en las Sagradas Escrituras. Eso es. El que abre las Sagradas Escrituras es el líder de adoración principal en cualquier servicio. La música ayuda a estimular, pero nunca va a iniciar la adoración. Solo hay una cosa que puede iniciar la adoración, y es la palabra de Dios. Nuestra teología es la que produce nuestra doxología. Por eso una teología correcta te va a llevar a una adoración correcta. Una teología errada va a generar una adoración que no va a llegar al trono de la gracia del Señor. Martín Lutero lo expresaba de la siguiente manera, y Martín Lutero escribió muchos himnos. La adoración más grande que jamás haya existido tiene lugar en cualquier iglesia que se expone con verdad la palabra de Dios y la gente escucha esa palabra de Dios, se le explica y se le aplica y sus corazones se elevan a lo más alto de las alturas. Esa es la verdadera adoración. Ahora bien, en algunos lugares todo es espíritu y no hay verdad. Y esto es solo un fanatismo rabioso, es solo misticismo, no hay verdad. Es como un algodón de dulce que tú tratas de mascarlo y no hay nada sólido que masticar. En otros lugares hay verdad pero sin espíritu. Otra vez es simplemente ortodoxia muerta. Es como una persona congelada sentada ahí como un bulto que ha tomado nota y que su cabeza se llena de verdad, pero esa verdad no trasciende en su corazón ni genera un compromiso de su voluntad hacia Dios. Pero cuando unes espíritu y verdad, la verdad en uno y con uno, es como cuando tú echas gasolina a un estanque y al interior tiras un fósforo prendido. Genera una explosión en ese corazón que eleva y expresa el amor de Dios y lo que Dios ha hecho en su vida. Es un corazón ahora que confiesa sus pecados
pecado, que se arrepiente y limpia todo lo que hay en él. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Vaya a este capítulo de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Fíjense lo que dice. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Intrúyanse y exhórtanse unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en su corazón. La palabra de Dios habite ricamente en ustedes. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios la que va a generar este ardor en nuestro corazón. Esto lo vemos claramente en lo que le pasó a los discípulos en camino a Emaús. ¿Se acuerda? Vaya conmigo a Lucas, capítulo 24. Nuestro Señor Jesucristo ya ha resucitado y se le aparece a los discípulos camino a Emaús como un extraño. Y Él comienza a relatarle la verdad, lo que la palabra de Dios hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense en la respuesta al escuchar esta palabra de Dios de los discípulos en el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Hermano querido, es la palabra de Dios lo que hace arder nuestro corazón en adoración. Esa es la adoración que Dios quiera. Es la verdad de su palabra que está triunfando en nuestros corazones. Así que, mira lo que Jesús dice en el versículo 4. Esta adoración debe ser en espíritu y en verdad. No hay otra forma. La teología es la que va a llevar a doxología. Es la palabra implantada en lo más profundo de nuestro ser. Esto es lo que Dios está buscando. Estos son los adoradores que Dios está buscando en el versículo 23. Por eso es que pregunto hoy día, hermano y hermana querida, ¿quién se va a levantar hoy día a adorar y bendecir su santo nombre? ¿Quién declarará las grandezas de nuestro Dios incluso a sus propios corazones? Déjame terminar diciendo que serás el hombre o la mujer más feliz cuando estés adorando a Dios en espíritu y en verdad. Todo lo demás es un éxito temporal, lo aleja del verdadero gozo. La verdadera adoración a Dios en la profundidad de nuestro ser, en la base de la palabra de Dios, es lo que produce gozo. Y eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 11. Estas cosas los he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. El conocimiento de la palabra de Dios es el que trae gozo a los hijos del Señor. ¿Qué más alegría? ¿Quieres más alegría en tu vida? Necesitas su palabra inundando su corazón. Cuando contemplas estas grandes verdades acerca de Dios, tu gozo está completo. Hermano y hermana querida, amigo y amiga que está escuchando este mensaje, oro a Dios para que hoy día, al escuchar esta palabra, tu ser sea tan humilde ante el Señor, tu corazón tenga tanta hambre del Señor hoy día y tu espíritu esté tan receptivo a escuchar esa palabra del Señor. Y que esta verdad inunde tu ser, te señale a Dios, te lleve a Jesucristo, te apunte hacia la cruz del Calvario, te muestre que solo en Cristo hay salvación y vida eterna y que solo en Él hay perdón de pecados y la vida abundante se puede vivir hoy a través de Jesucristo el Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a una alabanza y volvemos con la oración final. Jesús, mi fe está, Él es mi luz, fuerza y canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuando
tan grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, solo en su amor me sostendré. Solo en Jesús la plenitud del Creador en un bebé, que don de amor y rectitud su propio pueblo le entregó. Sobre esa cruz donde murió, de Dios la ira él sació. Por mi maldad clavado fue, hoy por su muerte vivo yo. Y sepultado fue el Señor, la luz del mundo se apagó. Luego en poder se levantó, Cristo la muerte conquistó, resucitó con gran poder, y su victoria nuestra es. Resucitó con gran poder, y su victoria nuestra es. Es, yo suyo soy, su preciosa sangre me compró. Culpa ni temor, es el poder de Cristo en mí. Desde al nacer hasta morir, Cristo es quien guía mi vivir. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Hermanos amados, damos gracias al Señor porque un domingo más podemos estar juntos. De esta forma que tenemos a través de nuestras redes sociales, pero sabiendo que Dios, como lo hemos visto, está en todas partes, hablando a tu corazón. Te invitamos a nuestras actividades, miércoles y viernes a las 20 horas, miércoles culto de oración, viernes culto de estudio bíblico, sábado nuestra cadena de oración, ahí van a estar intercediendo por tus peticiones, hermano y hermana querida, amigo y amiga que nos escuchas y nos ves a través de nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube. A las 4 de la tarde nuestras hermanas se reúnen en su departamento femenino y a las 4:30 lo hacen los jóvenes. Domingo, 10 de la mañana, nuestro programa radial, La Hora de la Reforma, lo puede seguir en el 103.7 del dial FM, a través de www.radiovidacuricó.cl y a través de nuestro Facebook Iglesia Presbiteriana San Pablo. 11:30, nuestros niños están con su clase de estudio bíblico y a las 7 de la tarde nos encontramos nuevamente para buscar de Dios a través de su palabra lo que Él quiere para nuestra vida. Esperamos haber sido de bendición para usted
y queremos pedir a Dios la bendición para nuestra vida, para su vida. Le invito a que tengamos una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti para darte gracias, Señor, por este momento que nos obsequias de poder estar frente a tu presencia, adorando y bendiciendo tu santo nombre. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que te hemos alabado y nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad no ha estado en concordancia con lo que nuestra boca dice. Señor, ayúdanos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad, para que de esta manera, delante de tu presencia, nuestro corazón convencido y corregido por tu palabra, que a través de la obra redentora de Jesucristo el Señor, y que este Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, podamos adorarte a ti, Padre, extender nuestra adoración a ti, y así de esta manera glorifiquemos con nuestra vida y con nuestra conducta tu nombre. Y ahora, Señor, despídenos, siendo tú propicio a todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos, a todos aquellos, Señor, que han sufrido la partida de un ser querido, para que tú traigas consuelo a sus corazones. Todos aquellos que están con problemas de trabajo, con algún problema económico, sé tú misericordioso y abre esas ventanas de los cielos con bendiciones para tu pueblo. Y así, Señor, tu bendición nos acompañe, esa bendición que solo tú puedes dar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión de Dios en Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.